saber redactar y saber comunicarse por escrito. Entonces, pues una parte de la redacción y todo, y otra parte es cómo usted presenta un documento para que sea bonito, que sea legible, que sea entendible. Entonces, estas herramientas, pues, le van a ayudar en lo segundo. La redacción, pues, los que tienen mala redacción, hay una forma muy fácil de mejorar la redacción y que es, de pronto no depende de muchas, sino solo de usted. Lean, Leer, lean y leer y lean y leer. lean y lean, ¿sí? Y en la forma que van leyendo, no solo lean lo que están leyendo, sino también párenle bolas cómo se expresan, dónde van las comas, las puntuaciones, cómo, por ejemplo, qué palabras de introducción utilizan, etcétera. El que es muy buen lector y el que lee mucho generalmente tiene una reacción muy buena, ¿sí? Las personas que casi no leen, pues es muy pobre en la reacción pues porque no saben cómo expresar lo que tienen en su cabeza de forma escrita. Entonces sí les aconsejo que lean mucho, lean de política, lean de finanzas, lean de economía, lean de literatura también y ahí van a aprender mucho a cómo redactar. ¿Listo? No, sí, profe, pues de pronto no me hice entender, pero sí, pues nosotros lo de redactar sí es personal, ya es cada quien en la cuestión de lo desarrolla en la lectura. Pero, o sea, nosotros es como tal, durante el programa, durante nuestro desarrollo de carrera, nosotros, pues, los trabajos en Word o digitales es poco lo que nos piden. Entonces, Sí, claro, nosotros somos mucho más numéricos. A nosotros nos dicen desarrolle un problema y, mejor dicho, si tiene una matriz de 10 por 10 y necesito hacer un programa que ¿cómo es que se llama el MATLAB? Ay, no, pues eso es la panacea para mí, es lo que nos gusta. Pero si nos dicen, venga, hágase 2 paginitas de esto y redacte su punto de vista, ahí sí quedamos colgados de la brocha. Entonces, sí somos muy analíticos, muy matemáticos y eso es una gran ventaja, pero tenemos que complementarlo con la parte de cómo transmitimos esa información, porque finalmente es eso, o sea, ¿para qué ustedes hacen una exposición? ¿Para qué hacen ustedes un libro? O sea, es para transmitir la información a alguien que va a leer. Entonces, siempre que ustedes estén redactando un párrafo, un libro, un email, o siempre que estén pensando en presentar una exposición, siempre tengan en la cabeza que eso es para alguien que los está viendo, no es para ustedes, ¿sí? Porque muchas veces nosotros escribimos para nosotros mismos o hacemos la exposición para nosotros mismos, y entonces cuando llegamos a la exposición o escribimos, pues nadie entiende porque pues lo que nos entendemos somos nosotros. ¿Y qué quiere decir que entendemos somos nosotros? Que muchas veces obviamos mucha información, ¿sí? Porque como nosotros la conocemos, entonces pues no está ahí en el texto, ¿no? Recuerden que eso es para alguien que va a leer. Si es para alguien, entonces usted cómo, o sea, mejor dicho, si usted no sabe nada del tema y le dan un texto, ¿cómo le gustaría que le dieran ese texto? Si ustedes tienen eso en mente, tanto para las exposiciones como para la escritura, va a cambiar radicalmente su forma de presentar y su forma de escribir. Mientras que si usted está escribiendo y no está pensando en eso, escribe y solo le entiende usted. Es más, se reúne con alguien y usted le dice, no, pero mire, está bien escrito. Y el otro le dice, no, pero es que no entiendo, porque es que usted está escribiendo es para otro. ¿Mm? Entonces, desde que usted tenga eso en mente, créame que la concepción cambia completamente de la forma como se va a expresar usted. ¿Sí? profe, Eh, otra cosa, otra pauta, pues que también a mí me parecería importante que en esta materia, y pues no es tanto en esta materia, sino en otras de la carrera, nos incluyan en la cuestión de exposición, porque pues nosotros sabemos que la exposición son solamente 15 a 20 minutos por máximo, y pues como nosotros no profundizamos eso, muchas veces nos llenamos de nervios o alguna en, cuestión en el momento de sustentar o al momento de dar a conocer nuestra propuesta. Entonces también sería bueno, pues, desde el sí, seminario. aquí en Y seminario ustedes tendrán que hacer mínimo 1 o 2 presentaciones antes de hacer su anteproyecto. De pronto Richard ya les comentó. Pero también en algunas materias generalmente tiene exposiciones, ¿sí? Entonces Richard es un experto
en presentaciones de alto impacto, él inclusive ha formado a gente que está dictando cursos de eso, y además de eso también es un experto de cómo presentar y cómo introducir los temas. Entonces, en el momento que lleguen, me imagino que ahí ya él les va a aportar muchísimo. Igual también de pronto si yo puedo estar por ahí también, pues me sumaría un rato. Pero sí, obviamente, porque lo que les digo, usted cuando expone es, realmente la exposición es como usted le va a vender la idea al otro. Ya, eso es. Para que el otro la entienda, se convenza. Y generalmente en la exposición lo importante es que usted cuide de darle la forma lógica como usted llegó a lo que usted está expresando, porque muchas veces saltamos de una forma a otra y quedamos locos, porque los que están oyendo no saben ni usted cómo llegó ahí. Entonces, realmente es como mostrarle al otro lógicamente cómo usted llegó a eso, ¿no? Y también obviamente la corporalidad, la forma de expresarse, etcétera, pues eso ya será en su momento me imagino que se les hará aportes a eso. Bueno, bueno, ¿alguien más que quiera participar sobre este tema específico que estamos viendo de la ofimática de Word? Es muy simple, pero si usted no lo sabe, digamos que le va a tomar bastante tiempo hacer todo esto. Rafita, ¿Alguna otra pregunta? yo cuando Dígame. estuve haciendo mi tesis en la universidad y no conocía estas herramientas, cuando uno se acumula de tantas imágenes, de tantas tablas y al final hay que cambiar una, ay Dios mío, hay que encontrar dónde uno la referenció, dónde la movió, o sea, eso, como usted lo dice, literalmente eso es un huevo, ¿no? Entonces mira cómo es de sencillo, ¿no? Me parece que es algo sencillo, que al fin y al cabo usted tarde o temprano lo va a tener que hacer, entonces mejor como meterse en el cuento de una, ¿no? O sea, ese es como lo que yo aporto, ¿no? O sea, que he vivido la experiencia de documentos que hay que moverles algo y ya literalmente son 10 horas más ahora de trabajo para modificar eso, ¿no? Mire, personalmente a mí me pasó con la tesis de doctorado, que en el instituto donde estaban habían creado unos macros. Ahorita vamos a ver cómo crear macros aquí en Word rápidamente, si me acuerdo. Y habían creado unos macros donde no utilizaban los estilos, sino que ellos habían creado unos marcos directamente para las figuras, para las tablas, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues uno llegaba y utilizaba eso. El problema fue que cuando yo me vine a Colombia y tuve que corregir la tesis, esos macros ya no me funcionaban en mi computador y tampoco me los traje. ¿Sí? Entonces, imagínense, y también unos macros con la bibliografía. El tema de la bibliografía se les va a explicar más adelante, citación por Mendeley es súper práctico también. ¿Sí? Y entonces yo creo que a mí me tomó por lo menos, yo creo que unas 40 horas. Trabajando 2 horas diarias es bastante tiempo. ¿Para qué? Para hacer cambio de referencia bibliográfica, cambio de títulos, subtítulos, citaciones de tablas, porque es mucha información, ¿sí? De pronto ustedes lo ven aquí, lo que dice Richard, lo ven en texto, es una hoja, pero cuando usted tiene una tesis con 40 figuras, con 30 tablas, con 80 referencias bibliográficas, eso es un huevo. Y ahora coja usted eso y páselo a un artículo. Entonces, dependiendo de la revista le va a cambiar a usted la forma del título, la forma de la citación de las gráficas, la letra del texto. Entonces, usted teniendo esto simplemente le vaya a modificar, le va a modificar y ya, media hora. Si no, en edición usted se va a gastar mucho tiempo. Entonces, bueno, y básicamente también el trabajo que tenemos que entregar es para que ustedes, digamos, que apliquen eso en un texto. Ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos. Listo, voy a seguir. Las 7:30, ahorita por ahí a las 7:50 vamos a hacer una pausa. Bueno, ¿dónde estábamos? Están viendo ya mi documento, ¿cierto? Sí. Bien, listo. Esto es en el cuerpo del documento, pero muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces usted tiene que insertar bueno, vamos al principio. Generalmente, usted al principio tiene que ponerle el nombre de la empresa o hacerle una portada, una contraportada. ¿Sí? ¿Y cuál es el huevo aquí? Que generalmente, ¿qué tiene un documento? Portada, contraportada, tabla de contenido
lista de figuras, lista de gráficas o de tablas, ¿sí? Básicamente tiene eso. ¿Cuál es el huevo acá? Que generalmente usted empieza a numerar desde el capítulo 1. Algunas veces esto y también de pronto tienen que hacer un resumen y una introducción, ¿sí? Y generalmente en algunos, de pronto en algunos tipos, dependiendo, esa portada y contraportada no se enumeran. Esta tabla de contenido, lista de figuras, lista de tabla, resumen e introducción se enumeran en letras griegas, en letras, ahora se nos fue, romanos. Y estos capítulos, ahí sí, en números normales. Y generalmente empieza a numerar aquí, desde el capítulo 1, página 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted le dice aquí, digamos, vamos a utilizar otra herramienta, salto de página, simplemente por verlo. Entonces, una página es la portada, otra página es la contraportada, otra página es la tabla de contenido, otra página es la lista de figuras, otra página es la aquí con salto, y eso generalmente lo hace usted, ¿no? Si tenía esta herramienta, ¿no? Enter, y después es un huevo porque queda eso lleno de espacio. ¿Listo? Entonces, generalmente, usted lo que va a tener es un documento así, ¿sí? Y generalmente esas dos primeras no se enumeran, estas se enumeran, lo que les digo, en letra, en número romano, y estas, y a partir del capítulo 1, se de la impresión, es decir, si va a imprimir a doble cara o cara sencilla. Listo, y usted le dijo, y mire que usted insertó, y ahora ¿cuál fue el problema? Que aquí le quedó en 8. ¿Por qué? Porque Word le va a empezar a contar desde acá. ¿Sí? Entonces, para eso tiene una herramienta que usted va a dividir el documento en secciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera sección, ¿cuál va a ser? Portada y contraportada. Listo, no lo voy a enumerar. Entonces, aquí en contraportada, mire, utilicen esto. Es muy práctico. ¿Sí? Yo no sé cómo se llama, pero aquí usted puede ver, digamos, qué es lo que hay ahí en el documento que comúnmente no ve. Entonces usted le va a decir, bueno, entonces la portada y la contraportada es una sección. Entonces aquí ya no le voy a dar salto de página, sino aquí en insertar o en diseño, qué pena, en formato, usted le va a decir salto, pero no le va a decir salto de página, sino aquí salto de sección, página siguiente. Entonces fíjese que aquí ya le va a aparecer salto de sección, ¿sí? Y página siguiente, es decir, en otras palabras, esta es una sección y aquí hay, y esta es otra sección. Mire que como yo le he metido un aquí se la quito. Es decir, ya tengo sección en el documento, ¿sí? Y ahora entonces hay otra sección, la de tabla de contenido, la de lista de figuras, la de lista de tablas, resumen, entonces es lo mismo. Entonces voy a quitarle aquí esto. Y aquí le voy a decir salto de sección. Listo, perfecto. ¿Para qué? Para poder numerar diferente. Listo, entonces, mire que en portada y contraportada yo no llevo números, simplemente voy a decir acá, le voy a decir, esto no me da un número, lo voy a eliminar. Listo, entonces fíjese que acá ya no quedó numerado, me lo quito para todos, obviamente, pero entonces usted aquí le va a dar, sí, le va a dar. Fíjese que aquí ya le va a aparecer pie de página, sección 2 igual que la anterior. ¿Qué quiere decir? Que esta parte del documento va a ser la igualdad de la anterior. No, usted le va a decir, no, no quiero igualar a la anterior. ¿Por qué? Porque necesito empezar a numerar. Y entonces aquí, donde se vincular a la anterior, simplemente dice, no, no lo voy a vincular. Y entonces ahora sí le va a decir a usted, inserte el número de página, página del principio, final de página, acá,
pero le va a cambiar el formato. Entonces, formato de número de página, entonces le va a decir, yo quiero ese número romanos, donde están por aquí abajito, ¿sí? Y quiero iniciar en 1. Entonces, fíjese qué es lo que acabo de hacer. Mira, aquí portada y contraportada quedó sin numeración. Y aquí entonces tabla de contenido es ya se ve número 1, lista de figuras número 2, lista de tablas número 3, resumen número 4, introducción número 5. Y ahí sigue. Pero mire aquí 6, ¿no? Entonces vuelvo, recuerden que yo ya había creado una sección aquí. Entonces esta es la sección 3. Entonces yo le voy a decir aquí, ya había insertado, entonces le voy a decir, no, mire, entonces yo lo que necesito aquí es, voy a formato el número, sí es el número esto, pero yo quiero reiniciarlo desde 1, ¿sí? Y listo. Entonces fíjese que voy a quitarle aquí la P, entonces mire que ya me quedó el documento organizado, como la portada sin número, la contraportada sin número, la tabla de contenido 1, 2, 3, 4, introducción 5, y aquí ya empezamos con el número 1. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora voy a hacer la tabla de contenido. Huevo, si usted no utiliza esto también, entonces voy aquí a la tabla de contenido. Simplemente aquí, como usted ya ha hecho esto muy juiciosamente, usted le dice aquí, insertar, qué pena, aquí, referencias, tabla de contenido. Entonces ahí le da varios formatos. Usted puede diseñar el suyo, no se pongan eso. Dele cualquiera. Mire, bien. Ahí le quedó a usted la tabla de contenido. Entonces puedo yo aquí decirle más bien tabla de contenido. Aquí de pronto digo que en negro, bueno, arreglo eso bien bonito. Y entonces le voy a quitar acá. Listo. Ahí quedó la tabla de contenido. ¿Qué pasa por aquí que usted metió algo? Sí, y el capítulo, mire, estaba aquí. Esto tengo que venir en el otro. Simplemente usted le hace aquí, va a la tabla de contenido. Y le dice actualizar campos, toda la tabla, y él automáticamente le va a cambiar los números. ¿Sí? Entonces usted ya no tiene que, es que metí más y se me, no, o sea, él se la crea. ¿Sí? Lista de figuras, listo, la misma cosa. Como usted ya ha referenciado las figuras con las herramientas de Word, le va a decir insertar tabla de, no aquí, no es este, insertar tabla de ilustraciones. Entonces aquí usted, mire, ¿cuál es la que? De figuras. Bueno, yo tenía era de gráfica, ¿no? Y lo mismo, usted aquí le pueden mirar a ver cómo, le da aceptar, ahí se las insertó. Y lista de tablas, insertar tabla de ilustraciones, pero entonces esta es tabla, aceptar, y ahí se le insertó. Bueno, mire que por ahí tengo un salto de página, entonces voy a mirarlo ahí, aquí donde está, mírelo acá, listo. Y aquí sí se lo voy a poner, insertar, salto de página. Entonces fíjese que usted ahí también se va a quitar el huevo de hacer su tabla, él mismito se la hace. Y si usted corrió algo, simplemente le dice actualizar y él aquí automáticamente le actualiza todo. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, otra cosa. Voy en el capítulo 2, de pronto aquí el capítulo 3, mire, ¿sí? Y resulta que yo quiero insertar una figura, una tabla que tengo que mover el documento a estilo horizontal, no vertical. ¿Qué hago? Lo mismo. Entonces aquí simplemente le voy a dar formato, le voy a insertar otra página, ¿sí? Me voy aquí con P, ¿sí? Entonces en esta página que tengo yo le voy a decir, el formato que yo quiero ahora es orientación horizontal, ¿sí?
y tengo que volver al formato vertical. Vuelvo y le digo insertar formato, salto, página siguiente, y aquí digo, quiero volver a la vertical. Y entonces ustedes tienen eso, la numeración va a seguir igual y todo, pero ustedes ya pueden poner aquí el texto horizontal. ¿Qué va a pasar en un artículo? En un artículo muchas veces ustedes están escribiendo a doble columna, entonces tengo que, llevémonos un poco de esto, a ver. Entonces muchas veces en un artículo resulta que el artículo es una doble columna. Inicio, normal, mira, ya me lo... Entonces, artículos a doble columna, pero ustedes necesitan dejar eso no a doble columna, sino a una sola columna. ¿Sí? Entonces, a ver, les digo. Entonces, mire, por ejemplo, ustedes están haciendo un artículo, ¿sí? Y es a doble columna. Entonces, formato, entonces aquí a doble columna, listo. Entonces, mire cómo quedan esas tablas vueltas nada, ¿sí? No, usted quiere que esta tabla sea solo una columna, listo. Entonces volvemos aquí, listo. Salto, página siguiente, hace una sección chiquitica, aquí, salto, página siguiente, y esto lo pone usted a columna sencilla. Es decir, siempre que le va a usted a cambiar el formato, entonces columna 1. ¿Sí? Entonces mire que el artículo le va, claro, después usted ya lo organiza, pero entonces se muestra ahí, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, fíjese que con esto de crear secciones, entonces usted puede darle formato, puede cambiarle el tipo de la forma de la hoja, eh, cosas que en, en columnas o sin columnas, etcétera. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. ¿Mucha información o están bien? Este silencio que es, ¿están aburridos? ¿Están bien o no han desayunado? Bueno, Vamos bien, profesor. ok, bien. Listo, básicamente, qué más hay aquí de esto? Los macros. Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo estoy trayendo un texto de, bueno, en primer lugar, ojo con la copia. Ustedes no van a coger un texto y lo van a copiar y lo van a traer el texto completico. Generalmente lo máximo que ustedes pueden hacer copy-paste es por ahí un 20% en el documento. Cuando hacen copy-paste, generalmente en el documento, ustedes si van a hacer copy-paste, lo van a poner entre comillas, ¿sí? Y lo van a escribir en letra cursiva y aquí al final le colocan la referencia para saber que esto es igualito a lo que ustedes escribieron, pero generalmente no se utiliza. Es decir, cuando ya es un concepto clave que usted no lo puede cambiar, etcétera, ¿sí? En la parte jurídica se utiliza mucho el copy-paste para no cambiarle el sentido a las frases. Pero aquí en ingeniería generalmente usted tiene que extraer, tiene 5 artículos y tiene que esos 5 artículos usted analizar y poner algo. Entonces, no es copy-paste. Cuando hace copy-paste, lo hace así. Pero en el documento máximo, lo que se permite por ahí es un 20% de copy-paste. Si tiene más del 20%, lo van a rechazar. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Entonces, eso por un lado del copy-paste que les quería decir. ¿Qué más me faltaría aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo, digamos, a ver aquí, esta tesis, volvamos a la que estoy haciendo.
En inglés, digamos que yo tengo, qué sé yo, estoy mirando esta tesis que está en inglés, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es primero, pues, de pronto voy a traducir esto, no soy muy bueno leyendo, igual tengo que escribirlo, entonces simplemente voy a hacer acá, control C, lo copio y pues obviamente así rápido yo me voy a ayudar de la traducción de Google, que pues es buena, y entonces aquí le voy a meter el texto. Y ahí me da la traducción, ¿sí? Aquí, bueno, lo copio, digamos, y lo voy a llevar a mi documento para poderlo leer más o menos en español y a partir de eso hacer un análisis de ese texto. Entonces, por ejemplo, pongámoslo acá. Mire, ahí está. Pero fíjese una cosa interesante que pasó. Si ustedes ven acá, el texto está separado, ¿sí pillan? Es decir, como si fuera un punto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo copié del PDF, él me tomó ese estilo. Entonces, en otras palabras, yo llegué, lo llevé, ¿dónde estoy? Si yo, no, vamos en documentos, si yo copio aquí lo del inglés, miren, mire que en inglés, si ve que aquí hay separaciones, es decir, como si aquí hubiera un punto, aquí hubiera otro punto, aquí hubiera otro punto. ¿Cuál es el problema? Que entonces cuando yo hago la traducción, entonces él me toma como punto eso y la traducción queda toda loca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él llegó y me trajo hasta aquí una frase, después cogió esta y me trajo esto. Entonces, digamos que yo me voy a matar la cabeza tratando de entender en español qué es lo que escribo ahí. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Entonces aquí suprimir, enter, suprimir, enter, para eso es la P, eso es muy, ¿sí? Y entonces fíjese que aquí ya tengo un texto continuo que ya se lo podría poner a la traducción y ya me daría otra traducción mucho mejor. Ahora, usted está revisando 20, 30 artículos y no solo quiere el abstract, sino quiere bastante el documento. Imagínese cuánto tiempo va a gastar usted ahí borrando eso, poniendo uno, borrando el otro, ¿sí? Poniendo el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo un macro, ¿sí? Muestre a ver si aquí me sirve, no sé si está solo. Mire, ¿sí ve lo que está pasando? Yo creé un macro con esto, mire. Entonces, volamos. Espere, ya lo voy a hacer aquí para que ustedes se den cuenta. ¿Sí lo están viendo acá? Entonces, está como si tuviera punto aparte. Aquí simplemente yo hice un macro que lo activo aquí con una tecla y mire lo que va a pasar en el documento. ¿Sí? Él se va haciendo lo que yo estaba haciendo manualmente, lo va a hacer automáticamente. Entonces, fíjense que ya tengo el documento, ¿sí? Y ahora sí lo puedo meter aquí a traducción. Le doy Enter y entonces ya la traducción va a ser completamente diferente. Le voy a dar acá, ¿sí? Y entonces la pego. Mire que ya, ¿sí? Y si quieren, miremosla, la diferencia. Entonces aquí está el desarrollo y aquí está lo que me produjo. Mire, el desarrollo de las habilidades blandas ha venido con una intención de desarrollo y el espíritu. En cambio aquí, o sea, bueno, de pronto ahí no hay mucha, pero la redacción es completamente diferente. ¿Qué es lo que yo he hecho? He creado un macro. ¿Un macro para qué? Para evitarme el huevito de estar aquí. Enter, ¿sí? Y esto. ¿Cómo creo un macro? Es un poquito más complejo,
básicamente el macro cómo se crea. Inicialmente tengo que ir aquí a archivo, a opciones, y tengo que habilitar aquí en centros de confianza, configuración de centros de confianza. Eso hay videos y aquí le digo habilitar los macros. ¿Sí? Esto no viene generalmente desde el principio, no viene. Bien. Y entonces después tengo que ir aquí a archivo, opciones, complementos, personalidad, sea cinta de opciones, y aquí en donde es desarrollador, esto generalmente viene deshabilitado, le decirle aquí aceptar, y entonces fíjese que aquí me aparece una pantalla de desarrollador, ¿sí? Y entonces aquí simplemente le doy a grabar macro. ¿Qué es grabar macro? Él me va a grabar todo lo que yo haga y me lo va a replicar. Entonces, no está esta, copiar. Entonces acá, fíjese, entonces mire qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ustedes ya vieron programación, lógica, qué es lo que tengo que hacer. Donde esté, ir al final, es decir, ir hasta acá. De ahí dar un espacio y quitar o sea, quitar esto y dar un espacio. Entonces yo aquí le digo, function, me voy al final, ¿sí ve? Mire cómo está saltando el cursor. Puchitas. Función fin, quito este, hago este, y eso es el macro que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces simplemente aquí le voy a decir grabar macro, y entonces digamos que ejemplo, ¿sí? Le doy a aceptar y él ya no me empieza a grabar. Entonces yo le digo final, suprimir y un enter. Final, ¿sí? Suprimir y un enter. Bueno, ahí voy grabando, ¿no? Final, suprimir y un enter. Y hago, digamos, eso y le digo detener grabación y entonces ya me quedo mal. Entonces yo le digo aquí, él me pide, aquí cuando le digo grabar macro, qué pena, aquí me dice teclado y entonces yo le puedo escribir un teclado. Entonces yo le digo, con la control menos. Tienen que tener cuidado de no utilizar teclas que ya estén, ¿sí? Asignar, y ahí lo grabé. Y entonces finalmente aquí yo le voy a decir control F y él me va a hacer todo esto. Entonces es una herramienta que a ustedes también les va a ahorrar mucho tiempo cuando tengan que hacer todo este análisis de bibliografía, generalmente si viene en inglés. ¿Entendido? Esto de los macros es un poquito más complejo, entonces yo les voy a buscar un video para subirlo específicamente para que lo tengan. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo lo ven. ¿Aló? Sí, señor. Bien, profe, interesante. Los truquitos no se sabían. Eso lo Bueno, enseñan en Sí, profe, informática perfecto. básica también. Que eso a ¿sí? mí nunca me lo dijeron. Sí, nunca. Pues Sí, mire, la experiencia que yo tengo, no solamente de pregrado, sino a nivel de posgrado, es que no saben utilizar eso. ¿Sí? Y entonces llegan y tienen que aprenderlo, y muchas veces también lo que generalmente pasa es que la gente es muy terca. Entonces con esto y con la cita bibliográfica, claro, como ya vienes escribiendo algo, lo siguen, dicen, lo hago después. Y entonces es muy terca. Yo generalmente soy una persona que yo digo una vez, y cuando son terquitos, pues entonces pues igual van a aprender adelante cuando se equivoquen del error. Entonces pues yo los dejo. Y cuando vienen y les digo, tienen que hacer, uy, profe, pero eso es mucho trabajo. Sí recuerda que yo le dije y le insistí bastante, y usted no hizo caso, sí, pero, bueno, pues ahora haga. ¿Sí? Entonces, el problema es que a nivel de maestría y a nivel de pregrado no las manejan, no manejan estas herramientas, y después es un huevo y es mucho tiempo el que ustedes se van a ahorrar si desde el principio empiezan a manejar eso, créanme. ¿Mm? Entonces,
¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a dar una pausa para que ustedes ahí en Word empiecen a hacer, digamos, de todo lo que hemos visto. Entonces, por favor, citen, hagan la referencia y todo, y nos vemos por ahí en unos 15 minutos, porque una cosa es ver y otra cosa es hacer, ¿no? Ver siempre se ve fácil y cuando usted va a hacer, ahí llegó y no sabe cómo hacerlo. Entonces, por favor, si quieren, vayan haciéndolo. En los macros sí los vamos a dejar un poco relegados. Yo les voy a subir un video, no les voy a pedir un macro en el, ahorita para la entrega de trabajo, pero es para que ustedes sepan que existe y de pronto si tienen ya en algún momento algo muy repetitivo que tengan que hacer en un documento, lo hagan. Pero pues no se les va a pedir. ¿Qué se les va a pedir? Se les va a pedir un trabajo, ¿sí? De cualquier cosa donde ustedes hagan portada, contraportada. Es más, pueden ir haciéndolo el trabajo para ustedes. Aunque yo sé que hay un formato, que ese formato precisamente lo hice yo, y está prácticamente todo el trabajo de grado y del anteproyecto. La idea es que no lo utilicen, sino que, digamos, hagan usted algo, una portada para un trabajo, para lo que sea, portada, pongan una gráfica, pongan una tabla, no, por lo menos unas 2 o 3, ¿sí? Llamen lista de tablas, lista de figuras, es decir, todo lo que hicimos. Y además de eso, hagan una selección donde la página sea transversal y otra donde tengan que en una misma página mostrar dos columnas y una tabla que tome toda la hoja. Todo eso se les va a mandar, lo vamos a escribir con Richard y le vamos a mandar eso, pero entonces la idea es que ahorita, en este tiempo, por favor vayan haciéndolo, ¿sí? Es decir, que en esta hora que nos queda, vayan adelantando ese trabajo para que de pronto ya tengan listo el trabajo de enviar. Y ahí mismo vamos solucionando dudas, ¿sí? Entonces lo van haciendo, vamos solucionando dudas. Yo ahorita me voy a retirar un momentico y posiblemente tenemos inducción de los primíparos ahorita a las 8, posiblemente yo tenga que saltar también esa reunión. Entonces, pues la idea es que ustedes, o sea, aprovechar este tiempito lo más posible, háganle por ahí en unos 10, 15 minutos, yo vuelvo adentro, respondo preguntas, ¿sí? De pronto háganle a lo que ustedes consideran que es más difícil. Para mí lo más difícil que es el salto de sección para la numerada de las hojas. Lo más difícil es las referencias cruzadas para llamar tabla o figura dentro del texto. Y lo más difícil es que ustedes lleven en en un artículo llevan 2 columnas y tienen que cambiar y poner una figura que ya sea solo a una columna. Entonces, si quieren, practiquen eso o lo que ustedes consideren y entonces ahorita nos reunimos en unos 15 minutos para responder a ver las dudas o ya en el trabajo a ver cómo lo vamos haciendo. Yo creo que ahí podemos aprender bastante. Rafita, Y ya para ello, yo creo que ahí de pronto si no tienen de pronto